Hoy, por gracia de Dios, celebramos el Día de Acción de Gracias. Aunque, por supuesto, cada día tenemos que estar muy agradecidos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Muy importante. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos? Hace muchos años, cuando no era creyente, tenía un negocio. Y la verdad, pues venía un cliente todas las semanas. Y era un muy buen cliente, venía todas las semanas durante años. Pero la verdad que no era muy simpático, era bastante antipático. Y como en ese tiempo, la verdad, yo también era bastante antipático, no teníamos ninguna relación, nunca hablábamos. Era cliente, venía, le atendíamos, pero nunca hablábamos, pasaban años así. Después de unos años, por gracia de Dios, Jesucristo vino a mi vida y me dio esta salvación tan grande. Luego oré y Dios me guió a una iglesia que no sabía ni que existía, y la verdad, al llegar allí me quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque este cliente con el que nunca hablaba resulta que iba a la iglesia y que era anciano de la iglesia. Entonces yo pensé, con todo lo que yo sufría, ¿verdad? Tanto tiempo sufriendo, y él, que tenía la respuesta, nunca me la dio. Pero la verdad, sinceramente, aunque me lo hubiera hablado, no le hubiera escuchado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era un ejemplo, no era un testigo, ¿verdad? No estaba disfrutando el Evangelio. Aunque me hubiera hablado, no le hubiera hecho mucho caso, la verdad. Por eso en la palabra de hoy aparecen dos cosas muy importantes: las obras de la carne y luego vemos los frutos del Espíritu. Las obras de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, ¿verdad? Ya Pablo para, ¿no? Porque es que es para no parar, ¿verdad? Las obras de la carne, puedes hacer varios libros, ¿verdad? Y ahí está hablando eso. En contraste, habla las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, porque es un fruto. Y son 9, ¿verdad? A partir del versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es muy distinto, ¿verdad? Y nosotros estábamos ahí. Estábamos ahí, en todas esas obras de la carne. Por supuesto, era un fracaso. Por supuesto, estábamos sufriendo. Por supuesto, estábamos haciendo sufrir a otros. Y la Biblia especifica que por nuestras fuerzas no podemos hacer nada para salir de ahí. Nada de lo que hiciéramos, nuestro esfuerzo, servía para sacarnos de este estado de destrucción. Por eso el versículo 24 nos da la respuesta. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, a través de Cristo, por su gracia, Él murió en la cruz para poder rescatarnos, salvarnos de ahí. Él murió y al tercer día resucitó. Ya es la evidencia de que Él venció. Y no solo
Él murió y nos salvó. Versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios, porque Él, a través de Cristo, nos salvó. A través de Cristo, Él vino a nuestra vida. Primera de Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él no solo nos sacó de ahí, sino que nos dio una nueva vida. Dios mismo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos da el poder. Hechos 1:8. Recibiréis el poder para ser testigos, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Y le damos gracias porque Él nos da el poder para tener victoria cada día. Y ese poder, disfrutándolo, ahí se levantan esos frutos, ¿verdad? Y en cada lugar que estamos disfrutando de ese poder se levantan las obras del reino de Dios, que es nuestro respaldo. Somos testigos, ¿verdad? Por eso, gracias. Por eso darle gracias a Dios. Porque en Cristo somos sus hijos. Porque Él nos da el poder. Porque tenemos el respaldo del trono celestial. Ya está todo en Cristo. Este evangelio es completo, es suficiente. Y tenemos que darle gracias. Y si estamos agradecidos, ahí se levantan esos frutos, ¿verdad? Seremos testigos, ¿verdad? Si ese cliente mío hubiera estado disfrutando esto, yo hubiera ido a él, le hubiera preguntado, ¿tú qué secreto tienes? ¿Por qué siempre eres tan feliz? ¿Verdad? Yo hubiera ido corriendo detrás de él. Testigos. El que sabe la razón por la cual tiene que dar gracias. Pero por supuesto nuestro agradecimiento no tiene que ser solo con nuestra boca, ¿verdad? Uno puede dar gracias, pero por dentro no estar agradecido, ¿verdad? Nuestro agradecimiento tiene que ser con nuestra vida. Por eso, en el pasaje de hoy, Pablo está diciendo claramente, andad en el Espíritu. Porque podemos seguir engañados ahí. Y con una vida que está a medias, todavía en el yo, en lo material, en el falso éxito, en la carne, pues ahí, aunque demos gracias a Dios de boca, no estamos dando gracias a Dios con nuestra vida, ¿verdad? Por eso, andad en el Espíritu. Versículo 16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Hay una pelea aquí, ¿verdad? Por eso, para que estemos verdaderamente agradecidos, andad en el Espíritu. Empezar a tomar la palabra cada día. Empezar a disfrutar de la oración. A disfrutar del poder del trono celestial. Ciertamente ahí vendrá ese fruto. El fruto lo da Dios. Y ahí se levantará el evangelismo. Por eso, si todavía estamos un poco aquí, no hay que desanimarse. Que empecemos a andar en el Espíritu, con agradecimiento. Ciertamente, Dios nos va a levantar como testigos. Y es lo que disfrutaron esos 7 remanentes, ¿verdad? José, él disfrutaba, andaba en el Espíritu. Y su vida era una vida que glorificaba a Dios. Era un verdadero testigo. La característica de José, ¿cuál era? En cada lugar que estaba, siendo esclavo, preso o delante del faraón, siempre todos veían que Dios estaba con él. Era un testigo. Donde estaba él, tomaba el pacto, oraba, se levantaban las obras del reino de Dios.
Y es el respaldo, por eso hay que darle gracias a Dios. Era un testigo, también Moisés, ¿verdad? Con 80 años. Con 80 años, ¿verdad? Eso a mí me da mucha esperanza. Sigo Moisés con 80. Pero Samuel y David, desde niños, es mejor, ¿verdad? Que desde niños estemos realmente disfrutando de ese pacto, ¿verdad? Pero también vemos cómo Elías, Eliseo sobre todo fue hasta el final, ¿verdad? ¿Qué es lo que pidió? Una doble porción de tu espíritu. Él sabía que lo importante era andar en el espíritu para poder darle gracias a Dios con su vida, para poder ser testigo, para quebrantar esas torres de Satanás que hay en nuestras familias, en nuestros campos. Ya tenemos ese respaldo, solo tenemos que tomar el pacto y orar. No estemos enfocados en estas cosas, andad en el Espíritu, busquemos las cosas eternas. Ahí viene la respuesta. Y por supuesto, también Daniel, Sadrach, Mesac, Abed-nego, Esther, ¿verdad? Lo vemos. Ellos eran personas como nosotros. No penséis que eran superpersonas o que eran perfectos. No es así. Pero ellos de verdad daban gracias con su vida. Cada día daban gracias por esa salvación a través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo y, como celebramos hoy, por el respaldo del trono celestial. Y esos frutos se levantaban en cada lugar donde iban. No importa, esas torres de Satanás eran totalmente derribadas. Y eso es lo que Dios va a hacer. Por eso no estemos mirando el problema, que estemos andando en el Espíritu. El pueblo de Israel, aunque tenía este pacto, seguía ahí. Ellos no entendieron incluso la fiesta que Dios les dio. Se quedaban en lo externo, ¿verdad? ¿Por qué es? Se acostumbraban. Ellos tenían toda esa respuesta. Dios originalmente se la dio a ellos, pero se acostumbraban. Y realmente daban gracias con la boca, ¿no? No con su vida. Bueno, cuando realmente pasaba algo bonito, entonces daban muchas gracias, ¿verdad? Cuando cruzaron el Mar Rojo y Dios derribó a sus enemigos, empezaron hasta a cantar, ¿verdad? Todos de alegría, gracias Señor. Pero luego empezaron a entrar al desierto y ya cuando cambió la situación ya empezaron a quejarse, empezaron a criticar. Perdían constantemente esta bendición, ¿verdad? Y nos puede pasar. Nuestra vida de fe es así, ¿verdad? Podemos sin darnos cuenta perder este agradecimiento y estar enfocándonos en otras cosas. Pero Dios, que nos ama tanto, Él siempre nos da respuestas. ¿Qué respuesta le dio? El desierto. Él le dio la respuesta del desierto. Fueron 40 años. Siempre cuando aparece el número 40 en la Biblia, habla de prueba. Pero para los hijos de Dios, todo lo que parecen dificultades, realmente ahí Dios nos da las respuestas más importantes. Por eso, como ellos no estaban realmente agradeciendo, no estaban disfrutando el Evangelio, allí les dio muchas cosas importantes, pero les dio esas 3 fiestas, ¿verdad? Algo que ese día o esos días durante el año tenían que celebrar, sin falta. Eran fiestas para divertirse, para agradecer, para pasarlo bien, ¿verdad? Pero hay que ver la esencia de la fiesta, la enseñanza espiritual, el pacto que nos da Dios a través de ella. Y la primera era la Pascua, ¿verdad? Porque ellos eran esclavos 400 años y no podían salir de ahí.
Pero Dios, a través de Moisés, les dio ese pacto, sacrificio de sangre, Éxodo 3:18. Ese cordero sacrificado, esa sangre que pintaron en las puertas y dinteles de sus puertas, ¿verdad? Y a través de eso, cuando pasaba el ángel y veía la sangre, pasaba de largo. En esa casa había vida. Si no había sangre, entraba y había muerte. Por eso es a través de Cristo. Cuando creemos en Cristo, tenemos la vida. Fuera de Cristo hay muerte, hay destrucción. Y ese pacto tan precioso, no podemos olvidarlo. No podemos dejar de agradecer ni un día. Por eso, en ese tiempo que parecía de dificultad, y que seguramente lo era, allí les dio la fiesta de la Pascua. Cómo a través de Cristo realmente experimentaron la verdadera vida, la verdadera libertad. Pero también le dio la fiesta del Pentecostés. Porque iban por el desierto. ¿Y qué vamos a comer? Venían ese pensamiento, ¿verdad? Y eso es igual que en nuestra vida. Uy, ¿y qué va a pasar con mi hijo? ¿Y ahora yo de qué voy a vivir? Podemos tener ese pensamiento. Porque a veces vivimos como un desierto. Pero milagrosamente Dios les dio el poder para cosechar los primeros frutos. Era un verdadero milagro en el desierto, ¿verdad? Por eso, esa fiesta, Pentecostés, ¿cómo pudieron cosechar? Y es por el poder de Dios. Y eso representa el poder de Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros y que nos guía. Esa es la esencia, ¿verdad? Somos débiles, pero Dios ha enviado el Espíritu Santo que nos da el poder. Y Él nos guía siempre con su palabra. Por eso no podían olvidar esa parte. Y también le dio esa fiesta que celebramos especialmente hoy, la cosecha. Ya cosecharon todo y incluso los pudieron almacenar en los graneros. ¿Y eso qué está hablando? Nuestro respaldo, el trono celestial. Era un milagro, ¿verdad? En el desierto pudieron cosechar, almacenar. Y ciertamente es el respaldo que tenemos. Donde vamos al orar en el nombre de Jesucristo, esa oscuridad es quebrantada. Se levantan las obras del reino de Dios. Y ahí se levanta el evangelismo. Por eso, el pueblo de Israel se quedaba en la apariencia. Solo divertirse y ya está. Perdía la esencia. Y es muy fácil. Podemos pensar, uy, ellos, mira cómo eran tan flojos. No es así, es muy fácil. Es muy fácil hacerse religiosos. Constantemente nos acostumbramos. Las personas somos personas que nos acostumbramos, que entramos en la costumbre. Por eso a veces Dios tiene que permitir desiertos para bendecirnos, ¿verdad? No hay que ser engañados. Fue el tiempo de las mayores respuestas. Pero el pueblo de Israel perdía eso continuamente. ¿Y qué venían? Desastres. ¿Qué desastres? Guerras, cautiverio, fueron colonizados. Continuamente venían guerras. Por eso Dios, que es tan perfecto, Él siempre les daba la respuesta. Y le dio la misma respuesta en el monte del Olivar 40 días. Porque, aunque había entrenado a los discípulos, ellos seguían aferrándose a cosas incorrectas. Los mismos discípulos estaban todavía, yo quiero la mejor posición, yo quiero estar primero, yo quiero sentarme a tu derecha. Por eso el Señor allí, durante 40 días, les da la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que aferrarnos al pacto correcto. Enseguida empezamos a aferrarnos a otras cosas. No funciona. Hay que aferrarse al pacto correcto. Y les dio exactamente esa misma esencia. Hechos 1:1, la salvación, la Pascua. Hechos 1:3,
el respaldo del reino de Dios, la cosecha. Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo. Pentecostés, ¿verdad? Por eso se aferraron al pacto correcto. Hechos 1:14, en el monte del Olivar. Y allí empezaron a orar. Y tenemos que empezar ahí. No importa la situación que estemos enfrentando. Pablo dice, andad en el Espíritu. Que tomemos el pacto correcto. Cristo, reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo, que empiece a disfrutar de esas bendiciones. Levantando esa torre de Dios en mi vida. Eso es lo primero que tengo que levantar. Allí 40 días fue el momento que ellos pudieron quitar esas torres de Satanás. Salieron totalmente de ahí. Y pusieron esa torre de Dios. ¿Y cómo comenzaron? En oración. Tomando esa palabra. Hay que empezar a orar para experimentar realmente esas obras del reino de Dios. Para tener el poder. Y allí Pedro, él fue totalmente transformado y los demás discípulos. Y es lo que Dios va a levantar en nuestras vidas. Por eso, el día de Pentecostés, recibieron el poder. Y allí se empezó a levantar ese movimiento de la vida, el movimiento del evangelismo. Porque ya estaban andando en el Espíritu, ¿verdad? Ya estaban recibiendo la fuerza, la guía, el poder del Espíritu Santo. Se levantaban las obras del reino de Dios. Vemos como en Hechos 2, del 1 al 47, se levantaron las respuestas. Pedro cambió totalmente. Pedro hacía 2 meses no podía ni orar. Ese era su estado espiritual. Pedro había negado al Señor 3 veces. Pedro pensaba que se había terminado. Pero somos hijos de Dios. Y lo que parece a veces el final es un nuevo comienzo. Por eso el Señor fue. Pedro, restaura el pacto importante. Lo llevó al monte del Olivar 40 días. Deja las cosas incorrectas. Sal totalmente. Anda en el Espíritu. Aférrate a las cosas espirituales. Cristo, reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Y luego concentrados en oración, tomando la palabra y orando. Ya era distinto, perseveraban. Ya tenían ese corazón ardiente por el campo para experimentar el poder de Dios, para ser testigos. Y por supuesto, vino la respuesta, ¿verdad? En Hechos 3, del 1 al 12, ahí se levantaron esas obras del reino de Dios. Ese cojo fue sanado, empezó a glorificar a Dios, entró al templo y allí Pedro, que disfrutaba esa vida, esa plenitud del Espíritu Santo, predicó. Hechos 4:4, 5.000 personas recibieron al Señor. 5.000. Al día siguiente fueron juzgados, ¿verdad? Delante del Sanedrín. Y ahí Pedro, con Juan y el cojo, delante de 70 personas más importantes del pueblo de Israel. Pero Pedro no tenía ningún miedo. Él habló con denuedo, testificó de Jesucristo. Dice que la gente se daba cuenta, realmente estaba con Jesús. Este hombre del vulgo, un pescador, realmente al oírlo hablar se daban cuenta que estaba con Jesús. Era un testigo. Hizo esa confesión, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y realmente, esas son las respuestas que tenemos que estar aferrándonos y disfrutando. Cristo ya ha hecho todo. Cristo está con nosotros a través del Espíritu Santo y Él nos da el poder. Y tenemos el respaldo del trono celestial. Por eso, que estemos agradeciendo, dando gracias a Dios. Que no estemos mirando otras cosas, andad en el Espíritu. Y ahí vendrá realmente, se levantarán los frutos, se levantará el evangelismo que Dios hace. Un hermano me decía, no, yo es que no quiero estar molestando a la gente, insistiéndola. Digo, muy bien, es así. Tú primero disfruta, levanta esa torre,
que tu vida realmente, como José, seas un testigo. La gente te buscará en el horario de Dios y ahí le hablas claramente el Evangelio. Tú solo tienes que hacer una cosa, lo más importante, en ese lugar cada día ora. Levanta esa torre de Dios. Que se levante la torre y ciertamente se levantará en su horario las obras del reino de Dios. Es nuestro respaldo. Por eso tenemos que dar gracias, ¿verdad? Es algo muy cómodo. No es estar molestando, insistiendo a nadie, ¿verdad? O ir detrás de alguien. Yo no evangelizaba, me daba vergüenza hace años, mucha vergüenza. Y decía, bueno, eso no es mi don, decía yo, no es mi talento, ¿no? Pero era, por supuesto, no entendía el Evangelio y menos lo disfrutaba. Pero el Evangelio lo hace Dios. Son las obras que Él levanta a través de nuestras vidas. Aquel que realmente está agradecido. Aquel que toma el pacto correcto. En su horario se levantan las obras. Y Pablo disfrutaba estas respuestas. El camino de Damasco pudo conocer a Cristo. Desde ese momento, Pablo estaba agradecido. Totalmente, siempre estaba agradecido. Por eso en sus cartas, una de sus características siempre, gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo. Muchas de esas cartas estaban en la prisión. Muchas de ellas estaba a punto de ser martirizado, pero él no solo estaba agradecido, animaba a la iglesia, a los que estaban fuera de la cárcel, a que dieran gracias. Porque conocía la esencia de las 3 fiestas. Tomaba el pacto correcto, por eso agradecido. Y ciertamente donde Pablo iba, se levantaban las obras del reino de Dios. Allí en Listra, ¿verdad? Las iglesias de Galacia, donde está escribiendo la carta a los Gálatas. Allí hubo una gran oposición. ¿Hasta qué punto? Lo apedrearon. Pensaban que estaba muerto. Pero Pablo, los discípulos oraron, se levantó y volvió a entrar. ¿Por qué? Porque él tenía el poder espiritual. No tenía ningún temor. Y él oró y sabía que ciertamente a través de la oración esas torres de Satanás iban a ser quebrantadas y se iban a levantar las torres de Dios. En Listra se levantó Timoteo, un gran discípulo. Y ciertamente Pablo, que sabía muy bien lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia, allí está hablando a esos hermanos de Galacia. No os acostumbréis, no estéis cayendo en otro evangelio, le decía. Gálatas 1:6, ¿verdad? Realmente eso es algo carnal. Versículo 16 del capítulo de hoy. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu, aferraos a las cosas importantes. Ciertamente, si empezáis a andar en el Espíritu, vais a dar fruto. Vais a poder levantaros como testigos. Se van a levantar las obras del reino de Dios. Por eso, ciertamente, Pablo, él disfrutaba esta respuesta, por eso compartía esa respuesta. Era algo que él estaba experimentando. En 2 de Timoteo 2, versículo 2, le dice a Timoteo, lo que de a mí has oído, lo de que a mí has aprendido. Lo que él vivía, le decía a Pablo que le enseñara a hombres fieles. Era esto. Andad en el Espíritu. Por eso que en este día podamos tomar esta palabra tan importante. El problema no es mi esposo, mi esposa, mis hijos. El problema no es el jefe, no es ese problema económico, ni tampoco la enfermedad. Tenemos que restaurar el estado espiritual. Hay que restaurar el agradecimiento. Agradecidos por Cristo que ha consumado todo. Agradecidos por el Espíritu Santo que nos da el poder para ser testigos. Agradecidos por el respaldo del reino de Dios. Ese es el día de hoy, la cosecha. Donde estamos se levantan las obras del reino de Dios, se levantan las obras del evangelismo.
Ese es el poder que tenemos que disfrutar. Por eso la conclusión. Que estemos en esta semana levantando esa torre de meditación de la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios no lo podemos ver, no podemos tocar. Y Él nos ha dado su palabra. Que tomemos la palabra con lo que Dios nos habla en el mensaje de hoy. Aunque sea una frase, que tomemos y que empecemos a levantar esa torre de la palabra, meditando profundamente la palabra. Y que empecemos a disfrutar la oración. Muy importante que también meditando en oración, esos puntos, ¿verdad? 7, 7, 3. 7 torres, 7 itinerarios, 3 señales, profundamente. Ese tiempo de meditación. Y llegará a ser las 24 horas. Si estamos disfrutando las 24 horas, ¿qué vendrá? Las obras del reino de Dios. Es el respaldo. Esas obras se levantarán. Es lo que ocurrió a José en casa de Potifar. Dice que todo fue prosperado a causa de José. Todo. Se levantarán esas obras maestras eternas. Son las obras que nunca antes y nunca después. Esas son las que Dios va a levantar. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da en este día. Andad en el Espíritu. Que estemos agradecidos por esta salvación tan grande que tenemos en Jesucristo. Agradecidos por el poder del Espíritu Santo, agradecidos por el respaldo del trono celestial. Que estemos disfrutando estas bendiciones, compartiéndoselas a las siguientes generaciones y a todas las personas en nuestros campos.